¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, programa número 14 de la temporada. Y hay muchísimas cosas de las que hablar, como siempre, la verdad. Tenemos el Open de Australia, lo primero de todo, sí, porque ahora mismo, que son las 8:30 de la mañana cuando estoy grabando esto, se está jugando ahora mismo el segundo día de los octavos de final de la competición, del primer grande de la temporada, en el que tenemos que, bueno, que ahora mismo Darderi está perdiendo con Sinner. Os iré haciendo marcador en directo, básicamente, para que os vaya actualizando, aunque cuando escuchéis el podcast ya sabréis lo que ha pasado. Incluso a muchos que lo escuchan los martes y los miércoles ya sabrán quiénes estarán en semifinales, porque ya el día siguiente, la madrugada del lunes al martes, se juegan varios de los cuartos de final. Pero bueno, siempre está bien hacer un poquito como marcado en directo. A ver si vuelvo a los streams, estaría bastante guay. Eso a su debido tiempo. Pero bueno, hay que hablar de muchísimas cosas, la verdad. Hay que hablar de la liga. Os lo he puesto en el título, en la miniatura. Hay efecto Arbeloa. Estos últimos dos partidos ante Mónaco y Villarreal, o sea, especialmente este partido contra el Villarreal, ha sido bastante clarividente o algo así de varias cosas que luego comentaré. Hay que hablar obviamente también del Barça, que le costó bastante, sobre todo esa primera parte en el partido contra el Oviedo. Hay que hablar bastante de ello. Y obviamente hablaremos de todas las ligas que ya conocéis. La Hypermotion en la que tuvimos el Depor Racing, que ganó el Racing ayer en Riazor. Luego también, obviamente, la Premier League, que se comprime más que nunca con la victoria del United contra el Arsenal en el Emirates. Qué barbaridad, de verdad. O sea, primeros dos partidos de Carrick, gana el derby de Manchester y gana al Arsenal. Ya veremos. Bueno, esto ya creo que ya es un efecto Carrick, pero de realidad, la verdad. Y luego os pondremos un poquito al antiguo entrenador, a Rubén Amorín. Luego también, obviamente, hablaremos de Bundesliga un poquito, porque el Bayern sufrió su primera derrota de la temporada en casa. Estaba siendo invicto en la Bundesliga y perdió con el Augsburgo ahí en el Allianz. Aunque bueno, hizo bastantes rotaciones, pero luego lo comentaremos. Hablaremos de Serie A, en la que el Inter pilla un poquito de ventaja con el empate del Milan y la Roma, en el que ha habido bastantes palizas. Luego la Ligue 1, que han pasado bastantes cositas, entre ellas que, os spoileo, que Hendrik hizo un hat-trick y puso un comentario Vinicius sobre dándole un dardito a Xabi Alonso. Luego lo comentaremos. Y luego también, como sabéis, esta última semana ha habido Champions, y el miércoles habrá la super jornada de 18 que jugarán los 36 equipos a la vez, en la que muchos están jugando el top 8, como he puesto en el título y en la miniatura. Y luego repasaremos la clasificación como es debidamente. Luego también hablaremos de baloncesto, también hablaremos un poquito de Liga Andesa, y hablaremos un poquito de lo que es la Euroliga, porque hubo doble jornada la semana pasada. Y también hablaremos un poquito de NBA, un poco de cómo vienen los equipos, porque los Thunder, esos superpoderosos Thunder que me vendían que iban a romper el récord de los Warriors, esta noche han perdido contra Toronto Raptors y ya no pueden hacer el récord. Van 37-10, que aún así sigue siendo una maldita locura, pero ya llevan solo una derrota menos que los Pistons, que van primeros en el este, así que cuidado, la verdad. Sí que es verdad que tienen lesiones, pero bueno, luego lo hablaremos de ello. Y luego también hablaremos, obviamente, como digo, de NBA. Y luego también repasaremos lo que ha sido esta primera semana de competición en el Open de Australia, en el que ya prácticamente se saben todos los cuartos de final, a falta de un partido en el femenino y un partido en el masculino. Shelton Root, que Ruth sigue esperando a que su mujer rompa aguas, porque sigue en vela de que ya lo dijo en la primera o la segunda ronda, en la entrevista post partido, que en cuanto le avisen que su mujer ha roto aguas, se pira del torneo. Pero de momento está haciendo un gran torneo. Y luego repasaremos las predicciones que dije la semana pasada, que no las subí a redes sociales, pero algunas voy más o menos bien, otras estoy un poco en la mierda, la verdad. Pero bueno, luego las comentaremos. Y luego también, no vamos a hacer sección de motor, pero sí hablaros un poquito aquí en esta intro de que hoy mismo, hoy lunes, son los test de Barcelona. Son los test de Barcelona en Fórmula 1, en el que ya se dijo la semana pasada que Williams no iba a estar, y que, por desgracia, y obviamente lo comprendo hasta cierto punto, que se haga a puerta cerrada, porque primero son coches nuevos,
son coches más pequeños, etcétera. Muchos no han pasado el chasis, muchos no van a buscar sensaciones, aunque Red Bull, como se ha sabido la elección de los neumáticos, de los 19 compuestos que tiene cada equipo, 18 son blandos, así que puede ser esa estrategia agresiva del equipo de Red Bull. Y luego, pues eso, básicamente lo harán a puerta cerrada, incluso para la prensa, o sea que los datos serán muy limitados y obviamente no se pueden sacar conclusiones ahora mismo en estos primeros test de Barcelona, que por cierto ya se están presentando también, hablando de MotoGP, están presentando ya bastantes motos y justo hoy día 26 de enero queda un mes y un día para el inicio del primer Gran Premio que, como sabéis, es en Tailandia, pero eso lo dejaremos más adelante y ya iremos comentando conforme avancen las semanas esos test que se hacen en Buriram y se hacen en Malasia, como todos los años. Así que sin más dilación, vamos allá con el fútbol. La Liga de Esports está más caliente que nunca. Vamos allá. Bueno, como he dicho, toca fútbol y sin más dilación, no voy a meter mucha intro ni nada por el estilo. Vamos allá con la Liga de Esports, esta jornada número 21 que ha tenido muchísimas cosas. Estos no han sido los resultados. Levante 3, Elche 2, Rayo Vallecano 1, Osasuna 3, Valencia 3, Español 2. ¡Qué barbaridad de partido! Sevilla 2, Athletic Club 1, Villarreal 0, Real Madrid 2 como partido destacado, Atlético de Madrid 3, Mallorca 0, Barça 3, Oviedo 0, Real Sociedad 3, Celta de Vigo 1, Alavés 2, Betis 1 y luego el Girona Getafe que se juega hoy mismo a las 9 de la noche. Y así queda clasificación en la que el Barça sigue siendo líder, 52 puntos, 51 le sigue el Madrid, le sigue muy de cerca. El Atlético de Madrid que escala a esa tercera plaza por las 2 derrotas seguidas que lleva el Villarreal, aunque sabemos que el Villarreal tiene un partido menos que aún tiene que jugar contra el Levante. Luego el Español, Betis y Celta de Vigo cierran los puertos europeos y están entre 2 puntos de diferencia. Y luego aquí viene la locura, la Real Sociedad que lleva 5 partidos sin perder con Matarazzo. Y luego Osasuna, Elche cierran ese top 10 y luego Sevilla, Athletic, Girona, Valencia, Alavés, Rayo, Mallorca que cerrarían la permanencia y luego Getafe, Levante y Real Oviedo. Como siempre, porque no os he dicho a los que estáis escuchando el podcast en Spotify, no lo he comentado, entre la Real Sociedad y el Getafe, es decir, entre el octavo y el 18º hay 6 puntos de diferencia. La semana pasada habían 5 puntos de diferencia. Pero bueno, es que la Real Sociedad va muy fuerte. Como primera conclusión que saco de esta jornada número 21 es que han ganado muchos equipos de la zona medio-baja, lo cual ha provocado un maremoto, porque la semana pasada no estaba el Getafe en descenso, el Valencia estaba un poquito más ahogado y, por ejemplo, ganó el Levante con ese gol de Alan Maturro en el 97, en la última jugada, pese al super golazo de la jornada no me acuerdo de quién era, de qué jugador del Elche era, lo tengo por aquí, de Adam Boyar, de Adam Boyar. Qué golazo, la verdad. Obviamente es muchísimo mejor que el de Lamine, pero luego comentaremos el partido del Barça. Luego los Osasuna, que ganó su primer partido a domicilio de toda la temporada, en un partido en el que el propio equipo del Rayo se quejó del estado del césped, con las declaraciones tan fuertes que dijo uno de los altos mandatarios del Rayo, que si se quedaban allí el club moriría. Luego el Valencia Español, partidazo espectacular y con merecimientos el Valencia de esa victoria, pero luego lo comentaremos un poquito más porque me vi ese partido. El Sevilla ganó al sobrevalorado Athletic Club de Bilbao. Y luego el Atlético de Madrid, Mallorca, que también me lo vi, pero no voy a hablar de ello. Me sorprendió bastante que el Cholo celebrara un gol en propia puerta del Mallorca, que era el 2-0. También te digo, era un partido muy trabado, que venía de una ocasión de Murici. O sea que entiendo ese fervor, la verdad, pero para mí demasiado, la verdad. Y eso que soy español. Pero una de las únicas cosas en las que nos superan los argentinos es la emoción en cualquier otro deporte. Luego la Real Sociedad, Celta de Vigo, se quedó con uno menos. La Real en el 45 por una expulsión de Chaletacar. Luego comentaremos esa expulsión porque la voy a comparar con una roja que no sacaron a Hausen. Luego la comentaremos porque tiene bastantes similitudes. Y luego la Alavés que ganó al Betis y sale del descenso, porque antes de ese partido estaba en descenso y la verdad que es bastante interesantón. De hecho, no lo suelo hacer, pero ya que estoy aquí en Google, pues voy a comentar también la jornada de la semana que viene, que pinta bastante interesante, sobre todo en esa mitad tabla para abajo.
en el que puede que varios equipos ganen y otros no. Por ejemplo, Español Alavés es una gran oportunidad para el Español de conseguir romper esa racha de 4 derrotas seguidas. Oviedo Girona en la parte de abajo, bueno, el Girona a ver si puede meterse en esa octava plaza. Osasuna Villarreal, partido clave de los Osasuna. Levante Atlético de Madrid, el némesis del Atlético de Madrid en los años primeros de estos del Cholo, que casi le quitaban las ligas. Elche Barça se le puede complicar bastante este partido al Barça. Real Madrid Rayo, partido fácil para el Madrid, encima del Bernabéu. Betis Valencia, aquí lamentablemente el Valencia va a perder, lamentablemente, y encarará una semana bastante importante el Valencia, luego la comentaremos en ese partido contra el Español. Luego Getafe Celta de Vigo, partido mega clave. Tenemos Derbi Vasco, Athletic Club Real Sociedad, ambos en dinámicas muy distintas, y el Athletic Club ya sabiendo lo que si está clasificado entre el top 24 de la Champions League, que juega esta semana contra el Sporting de Portugal en San Mamés, y luego acabará la jornada el Mallorca y el Sevilla, partido muy, pero que muy clave. Sin más dilación, vamos a comentar primeramente un poquito el Madrid. Me apetece comentar el Madrid, aunque la semana pasada también empecé a comentar el Madrid, pero bueno, ¿por dónde empiezo, la verdad? Ganar en Villarreal no es nada fácil, y que se lo pregunten al Barça, que con 11 le costó, y el Villarreal teniendo 10 jugadores también le costó. Sí que es verdad que controló más la bola, pero le costó bastante a ese Barça, y para ganar en Villarreal tienes que hacer las cosas muy muy bien. De hecho, voy a repasar, ahora que lo estoy nombrando, vamos a repasar las alineaciones de ese partido para ver en qué cosas hizo bien Arbeloa y cómo le quitó responsabilidad de presión tanto a Vinicius como a Mbappé, que eran los delanteros. El Madrid salió con Courtois en portería, Valverde lateral derecho, Asencio, Hausen y Carreras. Luego Güler, Camavinga, Bellingham, porque sabíamos que Tchouaméni no estaba por acumulación de tarjetas, porque le sacaron amarilla en el partido contra el Levante. Y luego Mastantuono, Mbappé y Vinicius. Aunque bueno, ese era Bellingham en medio izquierdo, Mastantuono en la parte derecha y luego Vinicius y Mbappé en los delanteros. Que hizo muy bien Arbeloa, que ya no empezó a hacer Xabi Alonso, pero bueno, con el tema de la cama, que ya se ha demostrado perfectamente qué jugadores le hicieron la cama a Xabi Alonso. Ya Xabi Alonso ya lo hizo, que era poner a Bellingham a un costado, Mastantuono, Güler en el otro, que era para presionar a los extremos, para presionar a los laterales. Y así, cuando Mbappé y Vinicius presionen, solo presionen a los defensas, a Renato Veiga y a Juan Foyth, que dicho sea de paso, así no me olvido, le deseamos una pronta recuperación a Juan Foyth, que como sabéis, me quiero adelantar los acontecimientos, pero es así. Se rompió el tendón de Aquiles, una jugada en la que un sprint y el cuerpo y la posición del cuerpo fue malísima. Ya cuando vi cómo arrancó, yo digo, o es cruzado o es Aquiles. Al final fue Aquiles. Lamentablemente Foyth, que tenía todas las papeletas para ser por lo menos lateral derecho suplente o un central suplente también, como un tipo Sergi Roberto para la selección argentina para este Mundial 2026, lamentablemente no va a poder llegar, y dudo que fuerce Juan Foyth, aunque y eso que Argentina es uno de los grandes favoritos para volver a revalidar el título, así que más pronta recuperación, que se recupere bien, etcétera. Todavía tiene carrera por delante, que como sabemos es del año 2000 y todavía tiene año bastante por delante. Lo dicho, Vinicius y Mbappé solo presionaban a los defensas. Le quitó bastante responsabilidad a Arbeloa en el tema de la presión. Sí que es verdad que el Villarreal sacó muy bien la pelota, pero en algunos tramos el Madrid hizo muy bien la presión y hizo muy bien y complicó bastante la salida del Villarreal, tanto que Mastantuono, Bellingham, que hizo... Hay que decirlo, hizo un muy buen partido Bellingham, la verdad, no rellenó campo ni nada por el estilo, no hizo por las fotitos. En este partido sí, le vi mucho mejor, la verdad, y presionando hasta el minuto 90 al Madrid, lo cual ya se nota un poco que... voy a citar una frase que dijo Arbeloa en una de sus últimas ruedas de prensa, creo que fue en la rueda de prensa después del partido contra el Villarreal o antes del partido, no me acuerdo ahora mismo, que era un poco... obviamente con lo poco que ha estado, los 12 días, casi menos de 2 semanas que ha estado en el cargo, obviamente no puede inculcar su táctica y tiene que tocar más la moral de los jugadores, de en plan, estáis haciendo el ridículo, os han pitado en el Bernabéu durante un mes entero,
El Barça está jugando bien, pero tiene ciertas dificultades ahora mismo en este mes, que está bastante cansado. Podemos aprovechar, etcétera, todo eso. Que mucha gente lo achaca. O sea, le ha tocado bastante más la moral. Más la moral y más a la actitud de los jugadores Arbeloa que al físico, porque mucha gente dice que algunas personas madridistas piensan que Pintus ya ha arreglado, etcétera, y todo eso, cosa que es imposible. Que en 2 semanas Pintus haga magia, la verdad, es imposible. O sea, es como un cambio físico que ha tenido Ibai, etcétera. A Ibai, que pesó en su momento, su máximo fue 165-170 kilos, no consiguió un cambio super mega físico en 2 semanas. Lo hizo en un año, año y pico. Y os pongo un ejemplo también de como equipo. Luis Enrique, para cambiar toda la actitud, toda la presión y convencer a los jugadores, le costó año y medio conseguir ese sextete. Ese sextete. Entonces, claro, en 2 semanas no te creas que Arbeloa ha hecho mucho, pero sí ha hecho algo que Xabi Alonso no ha hecho, que es el tema de tocarles la moral, tocarles la fibra sensible y decir, inculcarle un poco el valor del madridismo y que sean conscientes de la pitada que recibieron en el Bernabéu, que mucha gente lo recibió, que mucha gente se dio cuenta de ello y lo interiorizó, como es el caso de Vinicius, que esta semana ha sido muy buena de Vinicius, intentándolo en el partido con el Mónaco, que sí que es verdad que es el 10º de la liga francesa, pero lo hicieron muy bien. Golearon al Mónaco en condiciones normales. El Mónaco tuviese puesto complicaciones si no hubiesen corrido ni nada por el estilo, y por eso hicieron cosas muy buenas. Camavinga, Guller. Yo cuando vi a Camavinga, que iba a hacer de Tchouaméni, yo dije, va a perder más bolas. Flipas, la verdad. A perder muchas, pero que muchas bolas, pero no lo hizo tan excesivamente mal. Guller lo hizo también muy bien. En general, todo el equipo fue muy bien. Y eso que se conoció la noticia la semana pasada, que como sabéis, que Raúl Asencio está jugando con una fisura en el isquio desde principio de temporada y no puede parar. Bueno, no sé si no puede o no quiere. Es una mezcla entre ambas cosas, porque podría parar, podría parar 6-8 semanas de baja, teniendo en cuenta que ahora mismo el calendario del Madrid no es tan exigente y que seguramente sean top 8 y que se eviten los 2 partidos esos del playoff, como si los jugó el año pasado. Y es un calendario bastante apetecible por parte del Madrid, por lo tanto podría descansar 6-8 semanas y no romperse aún más eso que tiene ahí en el isquio o en el gemelo, no me acuerdo dónde era exactamente, pero sí que era en la pierna, y podría descansar. ¿Qué pasa? Yo creo que tampoco quiere, por el tema de, primero, su orgullo y su honor, porque se deja los huevos, la verdad, me parece impresionante. Y eso se lo está inculcando también a Hausen. La verdad que me da similitudes un poco de Asencio, Sergio Ramos, Hausen, Varane. Hausen, Varane, altos, trato de pie, a veces bastante emporrados, bastante un poco en los laureles, y Asencio Ramos, pues para echarles una collejita, ¿sabes? Entonces, me recuerda un poquito a eso, la verdad, pero bueno, no nos desviemos del tema. Asencio yo creo que no puede tampoco porque no hay muchos centrales, por no decir casi ninguno, porque Rudiger está en la mierda, Militao está lesionado, Álava es un exjugador, y tampoco quiere también, porque tiene el honor y el orgullo de ser canterano del Madrid y tener los valores del madridismo, de la famosa fábrica, la verdad. En general, el Madrid jugó muy bien. Sí que es verdad que el tema de los goles, obviamente, son goles feos, pero al final tienes que ser efectivo. El fútbol es así, el fútbol gana. O sea, gana el partido en fútbol quien meta más goles. Es así, básicamente. Y el Madrid, pese a que los goles fueron bastante malos, que fueron de rebote, etcétera, y que el Villarreal también perdonó bastante, sobre todo una de Gerard Moreno, que no me explico cómo cojones se le fue arriba al Chris Hemsworth del fútbol, de verdad. O sea, tenía un peinado espectacular el Gerard Moreno. No me explico cómo se fue arriba estando completamente solo. Pero sí que es verdad que es otra portería cero, que ya son 2 consecutivas en liga. Y cosa que es bastante positivo para el Madrid. Porque es una similitud, lo están haciendo un poquito como Xabi Alonso. Que los primeros 14-15 partidos
que de los cuales ganaron 14 de 15 partidos, de los primeros 15 partidos con Xabi Alonso, en el que la presión era muy buena, etcétera, y todo eso. Pero claro, salvo en ese día del Metropolitano, que fue el 5-2, todos los partidos fueron muy, muy buenos. ¿En qué consistían esos partidos? Presión alta, defensa férrea y apenas conceden ocasiones. Cosa que lo estoy viendo bastante de similitud aquí con esto de Arbeloa. Creo que ha cogido bastante el tema de Xabi Alonso y ha puesto un poco como las bases Xabi Alonso. Ha revoloteado bastante al vestuario porque no ha sabido gestionar los egos. Pero Arbeloa ha cogido bastante de esas ideas, la verdad, en el tema presión, etcétera, y todo eso. Y ha mejorado en el tema gestión de jugadores, gestión de equipo, etcétera, y todo eso. Cosa que me parece bastante, bastante acertado por parte. Me recuerda muchísimo a cuando Mourinho se fue en 2013. Comparación Mourinho-Xabi Alonso, en el que revoloteó bastante el vestuario, provocó cismas, pero provocó unas bases que luego Ancelotti cogió, y luego con ello ganaron la Copa y ganaron la Champions en ese primer año. Les quitó la Liga al Atlético de Madrid, que por 2 puntos no ganaron el triplete ese año el Real Madrid. O sea, y Ancelotti en plan Arbeloa, la verdad. Pero bueno, Arbeloa, digamos que tiene más conceptos tácticos que Ancelotti, pero sí que es verdad que veo bastantes similitudes, la verdad, con esos momentos de la historia, lo cual me hace pensar, y y vamos a la pregunta de la miniatura y la pregunta del vídeo, si hay efecto Arbeloa. Todavía es pronto para hablar, primero porque en 2 semanas te han eliminado de Copa del Rey, que sí que es verdad que no tiene mucha culpa, entre comillas, Arbeloa, porque dejarte a 10 jugadores titulares en casa contra un Albacete es bastante confianza, teniendo en cuenta que era tu primer partido al cargo. Más también la victoria in extremis contra el Levante. Aunque esta semana has mejorado bastante con esa goleada al Mónaco, y esta victoria bastante contundente y bastante firme al Villarreal. Esto es lo que también a Xabi Alonso le pasó lo mismo. De los primeros 15 partidos ganó 14. Cosa que, salvo en el día del Metropolitano, todo lo hizo excepcionalmente bien. ¿Qué pasa? Llegó el clásico y todos sabemos lo que pasó. El tema de la gestión de los egos, que se le fue al garete. En vez de darle un castigo en el partido después del clásico, que fue contra el Valencia en el Bernabéu, puso a Vinicius, Xabi Alonso puso a Vinicius en ese de titular, lo cual, claro, ahí ya se le fue el vestuario al completo. Pero creo que Arbeloa sabrá un poco gestionar más ese banquillo, esos egos, la verdad, y coger bastantes cosas de su gran amigo Xabi Alonso, que las ha plasmado muy bien en este partido contra el Villarreal, en el tema sobre todo de la presión y esa defensa férrea también. Por lo tanto, todavía es pronto para confiar, pero viendo que el Barça está ya un poquito cansado, que mucha gente la ve ya bastante cansada, hasta el mismo J. Jordi ya dice que lo dijo ayer en el Inside, dijo que veo esta plantilla bastante, bastante cansada, y no es coña, lo dijo así. Y luego que el Barça pues no va a tener a Pedri en este mes, y que también se le espera un calendario, a pesar de que sea fácil, pero sí que es verdad que si mete un desliz ante el Copenhague tendrá que jugar 2 partidos de más en ese playoff, porque recordemos se juega el top 8 este miércoles. Entonces, claro, puede ser una buena oportunidad del Madrid para saltar el liderato, cosa que es lo que hizo el Barcelona el año pasado, en ese mes de enero-febrero, que tenían una desventaja de 7 puntos y acabaron ganando la Liga, y al final del mes a mediados de febrero o finales, ya les sacaban 4 o 5 puntos o 7 puntos de ventaja al Madrid. Entonces puede revertirse esa situación. De momento es pronto para decir, pero hay brotes verdes bastante positivos, y esto se puede encarar bien en el caso de que el Madrid, de que Arbeloa sepa gestionar los egos y pille varios conceptos claves de Xabi Alonso, y que Pintus haga el mejor trabajo posible para llegar bien a final de temporada con los títulos en juego que le quedan, que son la Liga y la Champions League. Dicho todo esto, voy a hablar un poquito de la polémica. Sí, porque a pesar de que los goles, obviamente el penalti es claro,
está clarísimo. Mucha gente piensa que es como el del Levante, pero para nada, porque el del Levante ya lo repasamos la semana pasada. Mbappé se empieza a tirar antes de recibir contacto del defensa de Calero, si no recuerdo mal, mientras que aquí Mbappé no se empieza a tirar de antes, recibe el contacto y se tira y es penalti, obviamente clarísimo. Lo tiene bastante interiorizado Mbappé, pero ese sí era penalti, mientras que el del Levante no era penalti. Y a pesar de que el primer gol es un despeje malísimo de Pape Gueye y aprovecha Mbappé con la pierna zurda, sí que es verdad que la entrada de Hausen sobre Comesaña es una roja de manual. Y mucho me vais a decir que ha tocado bola, etcétera y todo eso. Vale, si ha tocado bola, poneros también la expulsión de Chaletacar de la Real Sociedad Celta de Vigo de este fin de semana, del domingo. Que a pesar de que toca bola Chaletacar, le pega con los tacos en el Aquiles en el Aquiles barra tobillo a no sé quién era, a no sé qué jugador del Celta. Y claro, primero le sacó amarilla, pero después en el VAR le sacaron roja. ¿Qué pasa? Que a Hausen no le sacaron ni amarilla, cosa que me pareció impresionante. O sea, por un lado convenció el Madrid, etcétera y todo eso, pero sí que es verdad que Hausen se libró de la roja muy claramente. Y me vais a decir que son jugadas diferentes, etcétera, porque toca más la bola, etcétera. Da igual. El criterio para sacarte roja en España es la intensidad y la fuerza desmedida. Y a pesar de que toques bola, da absolutamente igual. Es el impacto que hace los tacos con la superficie del cuerpo de la persona que lleva la bola. O del jugador contrario. Entonces, claro, a pesar de tocar bola, Hausen toca bastante arriba a Comesaña y con una fuerza bastante desmedida. Si no, poneros las imágenes, que no las voy a poner porque si no me taparán el vídeo, o sea, me tirarán el vídeo en TikTok. Pero poneros las imágenes de cómo le quedó la pierna a Comesaña después de la entrada de Hausen. Entonces, claro, ya podéis ver ahí un poquito que se libró ya no solo de la roja, sino de la amarilla, Hausen. O sea, le quedó en una advertencia, pero bueno. La verdad que el arbitraje español esta jornada ha dado bastante de qué hablar, como siempre, la verdad. Y es que, ya lo dije, si no hay una limpia clara del arbitraje, vamos a tener que comer a los Laoz, Laoz ya está retiradísimo, pero bueno, sigue predicando su madridismo Movistar, como si fuera Jesucristo la religión cristiana, pero bueno, los Sánchez Martínez, los Gil Manzano y todos esta peña. Entonces, claro, entonces pues bueno, la cosa es que se libró bastante Hausen de esa ya no solo de la roja, sino de la amarilla, como he dicho. Y yo creo que voy a cerrar el Madrid, porque tampoco tengo mucho que comentar. Hizo cosas muy buenas Arbeloa, que cogió bastantes cositas de Xabi Alonso. Hemos hablado del efecto Arbeloa, que todavía es pronto para decir por el tema de la eliminación en Copa, pero hay brotes verdes y todo dependerá de si consigue gestionar los egos muy bien de cara a las instancias finales de la temporada, y más teniendo en cuenta que tiene un calendario bastante fácil, en la que yo recomiendo a Asencio que descanse, porque el calendario que tiene ahora mismo el Madrid es fácil, es bastante fácil. De hecho, voy a deciros qué calendario le toca al Madrid, de Liga obviamente, porque en Champions sabemos que le toca al Benfica este miércoles en Estadio de la Luz, en el que Mourinho se vuelve a encontrar con Arbeloa, y el Benfica está necesitado de la victoria. El Madrid esta semana, el domingo juega contra el Rayo en el Bernabéu, luego se va a Mestalla a jugar contra el Valencia en el partido más candente, la verdad, como se suele decir en Mestalla, en el que saltarán bastantes chispas. Luego también en casa contra la Real Sociedad, no va a ser fácil, pero teniendo en cuenta que es en el Bernabéu, va a estar bastante bien. Y luego tiene, a ver qué partido tiene más, que no lo veo por aquí. Esto es la jornada 25, no sé por qué narices no me... Ah, vale, sí, no lo había visto. Tiene la visita al Sadar contra los Osasuna, y cierras así ese mes de febrero, y luego marzo, que es cuando ya empezarían los octavos de final de la Champions, si no recuerdo mal. Tiene el Getafe en el Bernabéu, partido súper fácil. Luego tiene, a ver que lo vea por aquí, tiene el Celta en Balaídos, se le puede complicar bastante, pero se confía bastante en la victoria. Y luego tiene en casa contra el Elche el 15 de marzo.
Y luego, siguiendo, tiene el derbi en el Bernabéu, 22 el fin de semana del 22 de marzo. Y luego así acaba ese mes de marzo, porque luego hay parón internacional. Y luego ya repasaremos ya el mes de abril, la que puede que consiga el liderato, porque juega contra el Mallorca en Son Moix, y esa jornada juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona, cosa que puede hacer bastante daño en esa jornada, en el hipotético caso de que aún siga líder el FC Barcelona, que precisamente vamos a hablar de ellos un poquito, porque tampoco me vi mucho el partido. Sí que es verdad que la primera parte, al verla, que fue totalmente soporífera, y que puedo decir abiertamente que el Oviedo fue ligeramente superior al Barça, ligeramente, sí, puedo decir perfectamente que la primera parte el Oviedo superó al Barça. No encontraban la combinación de pases buena. Se notaba bastante la ausencia de Pedri en ese momento. De hecho, vamos a ver, como hemos hecho antes, las alineaciones del Madrid. Vamos a hacer con las del Barça, en la que puso bastantes rotaciones Hansi Flick, porque puso a Joan García en portería, aquí pone a Eric García y a Cubarsí de centrales, cosa que es mentira, porque puso a Eric García de lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín de centrales y Cancelo de lateral izquierdo. Luego Casado de Jong y Dani Olmo. Luego hablaremos de Dani Olmo, que le tengo que pedir disculpas. Y luego Lamine, Lewandowski y Rafinha. O sea, arriba no se guardaba nada, pero, por ejemplo, en la defensa sí que tenía alguna que otra rotación, especialmente con Koundé. Koundé tiene bastantes minutos. Como he dicho antes, el Barça sufrió en la primera parte. No encontraba los espacios, no encontraba un ritmo de juego que se le asocie mucho al estilo de Hansi Flick. Por lo tanto, claro, hacía peligrar un poquito ese liderato, sobre todo en la primera parte. De hecho, escuché a Kolde decir que podía, o sea, si hubiera estado en el campo podrían haber pitado. Era la primera parte, valga la redundancia, de toda la temporada en la que merecían ser pitados. Merecían ser pitado el Barça. Lo que pasa es que, claro, el Oviedo, al ser un equipo que lleva 25 años sin estar en primera, con poca experiencia y todo eso, claro, los dos errores que tiene la defensa del Oviedo, claro, eso te mata. Dani Olmo, bueno, en el primer gol la presión es muy buena, la verdad, por parte del Barça, que obviamente obliga a hacer un despeje, que llega muy tarde a hacer el despeje el defensa del Oviedo, creo que era Costas. Y claro, eso lo recupera muy bien el Barça, recupera Lamine Yamal, pasa a Dani Olmo, tiro cruzado y gol. Luego hablaremos de Dani Olmo, como digo. Luego, el segundo gol es otro regalo espectacular. Ya no solo un regalo al portero, sino un regalo a Rafinha. Porque es que le presiona lo más mínimo, se la quiere quitar de encima y se la regala a Rafinha, intentando darla atrás a Scandey, que hizo un buen partido, por cierto. De hecho, Scandey, junto con Joan García, son los mejores porteros de la liga ahora mismo. Y la verdad que tiene mérito, a pesar de que Scandey no merecía que le metieran 3 goles, la verdad, pero bueno. El segundo gol, como digo, Rafinha hace bien la presión, fuerza a esa cesión al portero muy desesperada por parte del defensa del Oviedo. Y claro, corre Rafinha, y la definición es súper buena, de crack, de clase mundial. Y luego el tercer gol, que me parece una maravilla y que podría haber sido el gol de la jornada, de no ser porque el pavo que he comentado antes, Boayar, el jugador del Elche, y de un gol mejor en ese partido contra el Levante. El gol de Lamine Yamal es perfecto y muy difícil, porque Dani Olmo le hace un centro un poquito más al borde del área y Lamine Yamal tiene que corregir muy rápidamente la inercia que iba hacia adelante, hacia la portería, pensando que Dani Olmo le iba a dar un pase más adelantado, y se para, o sea, clava la inercia, o sea, invierte la inercia, se clava y mete ese golazo de tijera bastante espectacular, la verdad. Por cierto, Lamine Yamal presentó en el Camp Nou su premio a mejor jugador del mes de diciembre, parte de la Liga de Sports, que recibió los aplausos de Rafinha, como se vio en las imágenes. Obviamente no es el mejor gol de la jornada, como digo, pero el Barça a partir de ahí ya sentenció, y luego vino la lluvia y el granizo que parecía. Voy a coger una frase que dijo Juanma Castaño ayer en Deporte Plus, que si podía, o sea, si a mí me dicen que es un partido de la Liga Rusa donde nieva, llueve, graniza y todo eso, me lo puedo creer perfectamente, porque es que empezó el día soleado a las 4:15
y luego a las 6, bueno, cuando acabó el partido, 6 y pico, vamos, estaba prácticamente vacío el Camp Nou, porque, macho, pegaba un granizo, pegaba unos pedruscos, pero grandes, que si te daban la cabeza, cuidadito, la verdad. De hecho, hay mucha gente que, bueno, que el árbitro añadió 3 minutos porque ya veía la que se venía encima con la granizada, era histórica. Pero bueno, a pesar de que la segunda parte mejoró el Barça, la primera fue bastante desastrosa, en el que obviamente se notó bastante la ausencia de Pedri, aunque también hay que tener en cuenta que fueron andando bastante los jugadores en esa primera parte, cosa que no se pueden permitir en ese partido de Champions del miércoles contra el Copenhague en el Camp Nou, porque a pesar de que jugó el PSG y el Newcastle, que son sexto y séptimo en la liguilla, luego lo comentaremos en la Champions, en la clasificación de la Champions, obviamente tienes por detrás al Sporting de Portugal, que tiene la misma diferencia de goles que tú, tienes al City con un gol menos, tienes al Atleti con 2 goles menos, tienes ahí gente que te puede complicar esa clasificación al top 8, pero bueno, lo tienes bastante de cara y tienes que jugar 90 minutos buenos para golear y y evitarte esos 2 partidos que son importantes, la verdad. Son pero que muy importantes. Pero bueno, cerrando ya Barça, quiero pedir disculpas a Dani Olmo porque la semana pasada dije que no merecía estar ni de suplente en la selección española y ya lo dije, puede que fuera el calentón más lo que pienso de Dani Olmo y la gestión que hizo el Barça con Dani Olmo de pagar 60 millones por un suplente en plena crisis. La verdad era bastante raro, la verdad. De hecho lo criticó bastante, los aficionados del Barça lo criticaron bastante cuando pilló ese fichaje, pero bueno, no me quiero excusar. Dani Olmo estos últimos, desde el partido contra el Español, incluso un poquito antes del parón, en los últimos partidos del parón, hizo las cosas pero que muy bien. Y lleva muchísimas, muy buenas contribuciones. No sé si es uno de los 8 jugadores del Barça que ya llevan 10 contribuciones de gol en la temporada. Lo vi ayer por Twitter. Luego hablaremos de Fermín, que es para mí ahora mismo el mejor media punta del mundo y no acepto discusiones. Y luego, pues eso, cerrando el tema de Dani Olmo, te pido disculpas, Dani Olmo, si te llega el mensaje, obviamente, porque obviamente no te va a llegar el mensaje en la vida. Pero bueno, estaba ya editado ya el vídeo de la semana pasada para subirlo a las redes sociales y metió ese golazo contra el Slavia Praga y dije, cuidado, que va a hacer buena semana. Tenía el presentimiento. O sea, reculé. Hay momentos en los que tienes que agachar orejas, como suelo decir yo y solemos decir mis colegas de la uni. Hacerla de Pluto, básicamente. Y pues bueno, te pido disculpas, Dani Olmo. Rectificar es de sabios, como se suele decir. Entonces, pues bueno, ahora mismo, pues borrón y cuenta nueva. Hemos empezado con mal pie, así que borrón y cuenta nueva. Que Dani Olmo necesita, o sea, que el Barça necesita mucho a Dani Olmo, especialmente en este mes, que no va a estar Pedri, la verdad. Y ya veremos si Casado puede un poco hacer la mitad de lo que hace Pedri. Especialmente ha tenido suerte Pedri de que se lesionase solo este mes, que este mes es bastante fácil. De hecho, como hemos hecho con el calendario del Madrid, vamos a hacer lo mismo contra el Barça, que el partido más difícil que tiene es el de esta semana, el sábado a las 9, contra el Elche, el Martínez Valero, que va a ser un partido en el que se reparta bastante el tema de la posesión y el tema de la presión. Luego el Barça tiene un partido muy fácil contra el Mallorca, aunque bueno, vendrá de ese partido contra el Albacete en Copa del Rey, que veremos si se clasifica para semifinales de la Copa del Rey. Luego tiene el derbi catalán, tiene contra el Girona, que el Girona viene bastante bien, la verdad, con buena dinámica. Luego tiene al Levante en el Camp Nou, partido bastante fácil. Luego, 1 de marzo, cuidadito, el Villarreal, pero en el Camp Nou, porque ya sabemos que ya jugaron allí en ese mes de diciembre. Y luego, los siguientes partidos, cuidado, Athletic Club en San Mamés, puede ser bastante complicado, siempre le suele costar esa salida al Barça. Luego el Sevilla en el Camp Nou, no tendría que ser bastante problema. Y acaba marzo con el Barça en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano. De hecho, esto parece contradictorio, o sea, esto parece contraproducente, pero me acabo de acordar ahora mismo que es que el Barça llevaba más de un mes y medio sin estar sin jugar en el Camp Nou, porque había jugado bastantes partidos fuera de casa y todo eso. Y claro,
no había enseñado todavía a su estadio el título de la Supercopa de España. Y aparte de Lamine Yamal recibir el premio al jugador del mes por parte de la liga, claro, enseñó al Camp Nou, los capitanes enseñaron la Supercopa de España conseguida en Arabia, que por cierto, ya sabéis que Ter Stegen ya no es el capitán, se ha ido al Girona cedido. Desde aquí, espero que Ter Stegen haga un buen papel, que tenga minutos obviamente, luego ya será una posible venta en verano por parte del Barça, ya sea Turquía, Arabia o a donde sea, pero bueno, ya sabéis, o si no os lo digo, Ter Stegen ha sido siempre mi portero favorito y siempre le bancaré a muerte en todos los proyectos que haga, a pesar de que, bueno, mucha gente del barcelonismo le tiene hecha la cruz por bastante replicarle a Messi bastantes cosas, aunque muchos se han olvidado, porque obviamente el pasado, quieres vivir mucho del pasado cuando tienes éxitos, pero luego cuando te ocurren desgracias, pues quieres olvidarlo completamente, como si fuera un bloqueo mental, que recordemos que Messi y Ter Stegen sostuvieron al Barça muchísimos años, especialmente en los años en los que Messi jugó solo, en esa temporada desde 2010, desde que se fue Neymar, esos 2 años, 2018-2019, en el que Ter Stegen y Messi era el mejor delantero del mundo y el mejor jugador del mundo, y Ter Stegen para mí era el mejor portero del mundo, pese a que Oblak conseguía los Zamora por el tema de la defensa que tenía el Atlético de Madrid, básicamente. Pero bueno, cerramos ya la liga. Bueno, me queda por comentar un poquito 2 partidos, el Valencia Español, en el que mucha gente por Twitter ya estaba delirando el tema de robo del Valencia, no sé cuántos, etcétera. Yo no voy a discutir el penalti porque tengo muchas dudas y ante el beneficio y ante eso no voy a opinar. O sea, sí que hay varias imágenes en las que pisa Edu Expósito a Lucas Beltrán. Partidazo de Lucas Beltrán, por cierto, el pase a Hugo Duro, pase incisivo en plus espectacular de Lucas Beltrán, y luego forzando ese penalti, pero luego viene una posible falta previa, etcétera, y todo eso. Por tanto, yo no voy a opinar, a pesar de ser valencianista, no voy a opinar de ello, pero bueno, una victoria muy importante, la verdad. Que luego el primer gol del Español tiene telita, la verdad, con tanto rebote, pero el segundo gol, madre mía las carambolas que tuvo, la verdad. O sea, madre de Dios, la verdad. O sea, el tiro desde a tomar por saco de no sé quién era, de Urco creo que era de Urco, que le da primero a Gallá un poquito, le da luego también a Pepelu, le da en la cara a Copete. O sea, de verdad, el Español, por los goles de mierda que hizo, no se mereció ganar, ni muchísimo menos, la verdad. Sí que es verdad que el Valencia, en cuanto metía los goles, se iba atrás como cabrones, entonces en plan, de verdad, te van a meter gol, obviamente, y te estaba acosando ya el Español desde que metías el gol, desde que Hugo Duro metió ese gol. Pero luego, Eray Chomert, ole tus cojones, Eray Chomert, porque el segundo partido que has jugado con el Valencia y ha sido el MVP, la verdad. Golito, defensa espectacular. Yo no me voy a quejar ahora mismo de Eray Chomert, y el Valencia entra en una semana muy clave de la temporada. ¿Por qué? Porque juega en la Cartuja contra el Betis, luego tiene el partido de cuartos de final de Copa del Rey contra el Athletic Club en Mestalla, cosa que puede ser una oportunidad muy grande para que el Valencia pase a semifinales, y que si tiene suerte enfrentarse al Alavés o a la Real Sociedad, luego si le toca al Betis o el Barcelona, están jodidos, estamos jodidos y y nos iríamos fuera en semifinales. Pero bueno, mejoraríamos el resultado de la temporada pasada, que recordemos que fue cuartos de final que nos barrió el Barcelona. Y luego acaba esa semana, ese periodo de 7 días, por así decirlo, 7-8 días, con el partido candente, la verdad, Valencia-Real Madrid en Mestalla, la verdad. Así que es una semana bastante importante para el Valencia, especialmente porque hay esa jornada en la que puede que te recorten puntos la gente del descenso, porque hay un Alavés-Getafe, en la jornada del Valencia-Real Madrid hay un Alavés-Getafe, hay un Sevilla-Girona, hay un Athletic Club Levante, hay un Real Sociedad Elche, hay un Rayo Oviedo, hay un Celta Osasuna. O sea, se enfrentan varios equipos de la zona medio-baja entre ellos, y claro, el Valencia tiene que sacar un resultado positivo de Mestalla contra el Madrid, aunque sabemos que el Madrid no va a jugar esa Copa del Rey, porque como hemos dicho, está eliminado contra el Albacete, por lo tanto tiene una semana de descanso el conjunto de Álvaro Arbeloa. Siempre me cuesta, la verdad, decir Álvaro Arbeloa, pero bueno, es como un trabalenguas. Pero luego
cerrando ya la liga, que nos ha ocupado bastante, un poquito menos de lo habitual, 44 minutos, pero bueno, hay que hablar también de Champions, de la Hypermotion, Premier League, etcétera, hay bastantes cositas de las que hablar. El Atlético de Madrid-Mallorca, ya lo he comentado un poquito, primera parte bastante positiva del Atlético de Madrid, obviamente dominó al Mallorca, que era lo que tenía que hacer, pero el resultado, la verdad que obviamente no es engañoso, porque un 3-0 era lo merecido, pero sí que es verdad que los goles son una mierda. O sea, Llorente despeja, o sea, Llorente pega un buen voleón para donde Leo Román, gol de Sorloz. Se queja Murici de que le empuja un poquito Sorloz, pero es que eso lo hace él y muchísimo más cual Kosovar, que es el fucking Murici, que luego tienes una ocasión antes del gol en propia puerta, que parece el gol en propia puerta del Mallorca, parece una jugada del FIFA prácticamente, o sea, va a despejar la bola un defensa del Mallorca y le da en la cara a otro jugador del Mallorca, o sea, es impresionante, o sea, me recuerda a una jugada mítica de la Premier que le da, que creo que la va a despejar un defensa del Tottenham o algo así, o un defensa del Queen's Park Rangers, y le da en la cara a otro y bueno, se queda en el suelo ese jugador y se va en gol y se pega un gol en propia, es bastante histórica la verdad. Y pues bueno, ya lo he comentado antes y se lo dije a mi colega en plan, madre mía el Cholo, de verdad, algún día le va a dar un ataque de ansiedad, un ataque de un paro cardíaco, porque es que celebrar así un gol en propia, que vale que sí, ya lo he comentado, que Murici había tenido la ocasión, era un partido que era a priori fácil, que tenías que cerrar más rápido, etcétera, y todo eso, que Julián, a pesar de intentarlo, no le estaban saliendo las cosas, que lleva ya desde diciembre, bueno, lleva un mes sin marcar en Champions, obviamente, desde la última jornada, antes de la de Galatasaray, pero lleva como 10-11 jornadas sin marcar en Liga, cosa que es bastante preocupante, pero bueno, lo está intentando bastante, a pesar de las malas caras que pone el delantero argentino, pero bueno, no le voy a achacar nada porque obviamente lo está intentando y sabe las cosas que tiene que hacer para redimir eso, pero bueno, lo que decía, el Cholo, la verdad, que celebrar así un gol en propia, la verdad, puedo entenderlo porque podría haber sido yo, pero de manera tan desmedida no lo hago ni de coña, la verdad. Sí que es verdad que tenía que liberar tensión, pero bueno, eso se podría haber liberado de alguna otra forma más que haber gritado, corrido, etcétera. Pero bueno, esencia Cholo, ¿qué le vamos a decir? Y bueno, cerrando ya, como digo, un poco de conclusión y poniendo un poquito la idea inicial que he dicho, partidos los que Osasuna, Levante, Valencia, Sevilla, Alavés han sido triunfadores, la verdad, lo cual ha hecho que el Elche ya esté un poco más mirando para abajo más que arriba, el Athletic Club mirando más para abajo que para arriba, el Rayo mirando muy para abajo más que para arriba, el Español que lleva 3 o 4 derrotas seguidas, el Celta tiene aún margen, la verdad, porque tanto Betis como Español perdieron, entonces sigue a 2 puntos de Europa League. Y pues bueno, veremos este Girona-Getafe, veremos si el Girona gana y se tiene un poquito más de tranquilidad, o el Getafe gana y se coloca y vuelve a estar fuera del descenso, que ahora mismo, como hemos dicho en la clasificación, está fuera del descenso. Cerramos la Liga EA Sports y vamos allá con la Hypermotion, que hay hay algo que comentar. Estos han sido los resultados: Málaga 3, Burgos 0, Valladolid 0, Albacete 1, Leganés 2, Real Sociedad B 0, Sporting 3, Mirandés 0, Las Palmas 1, Córdoba 2, Cádiz 1, Granada 2, Andorra 1, Huesca 1, Eibar 1, Almería 0, Zaragoza 0, Castellón 0, Deportivo 0, Racing de Santander 1 y luego Ceuta, Cultural Leonesa, que juegan hoy a las 8:30 en ese partido destacado. Deportivo 0, Racing de Santander 1. Así que la clasificación en la que el Racing mete un poquito de distancia con esas 2 victorias seguidas, 44 puntos. El Castellón se mete en ascenso directo, pero luego es que está la sangría de la Hypermotion. Málaga, que se está tercero, Las Palmas, Depor y Almería cierran ese top 6 y el playoff de ascenso están a 3 puntos, o sea, el Almería está a 3 puntos del Castellón, luego Sporting está con los mismos puntos que el Almería, el Córdoba va octavo, el Burgos noveno, el Cádiz décimo y el Ceuta undécimo, que cierran ese top 11, o sea, espectacular, porque entre el Ceuta y el Castellón hay 7 puntos de distancia, y pueden ser menos si el Ceuta gana la Cultural Leonesa esta noche, y luego Albacete, Leganés, Andorra, Valladolid, Eibar, Granada, Cultural Leonesa cierran esa permanencia, y luego Real Sociedad B, Huesca, Zaragoza y Mirandés. Por comentar un poquito la Hypermotion, la Liga Hipertensiones en su máximo esplendor esta jornada. El entrenador del Huesca, nada más acabar el partido contra el Andorra, encarándose con
ciertos aficionados radicales de la Andorra que le estaban insultando, y luego ya lo dijo en rueda de prensa. Luego, en el Depor Racing, con victoria del Racing, lamentablemente, en la última jugada del partido, un tiro de Charlie Patiño que todo el mundo pensaba que había sido gol, pero había sido la lateral de la red, cosa que se encendieron, que cuando hay gol en Riazor se encienden las bengalas y los fuegos artificiales, esos humos, un poco como para acompañar la celebración, cosa que fue un efecto visual bastante espectacular. Y luego también otra, no sé si fue en el Sporting Mirandés, un tío colgado o algo así, no sé en qué partido fue, pero bueno. La Liga de Hipertensión es su máximo nivel, amigos y amigas, que se ha trasladado a la Liga de Esports, como digo, que como he dicho antes, que entre el octavo y el 18º hay 6 puntos de diferencia. Cerramos ya la Hypermotion y vamos allá con la Premier League, que se ha lamentablemente comprimido bastante, la verdad, esa lucha de tres por el título. Estos son los resultados: West Ham 3, Sunderland 1, efecto Pago Gémez, Fulham 2, Brighton 1, Burnley 2, Tottenham 2, City 2, Wolves 0, Bournemouth 3, Liverpool 2, Xabi Alonso está llamando ya a la puerta de Anfield, Crystal Palace 1, Chelsea 3, Newcastle 0, Aston Villa 2, Brentford 0, Nottingham Forest 2, y luego el partidazo de la jornada, Arsenal 2, Manchester United 3. Luego ahora lo comentamos, y el Everton Leeds, que juegan esta noche a las 9 de la noche. Y así que la clasificación en la que el Arsenal sigue siendo líder, pero ya lleva una racha de 3 partidos sin ganar, con 50 puntos. Luego City y Aston Villa están a 4 puntos. El United, que se coloca cuarto, el efecto Carrick es bastante real. Chelsea y Liverpool cierran ese top 6 y competición europea. Luego Fulham, que la semana pasada iba al 11 o el 12 y ahora va el séptimo. La Liga Hipertensiones también se va a la Premier League, se exporta a la Premier, porque Brentford, Newcastle y Sunderland, que tienen ese top 10, hay un triple empate a 33 puntos. Everton, Brighton, Bournemouth, Tottenham, Crystal Palace, Leeds, Nottingham Forest cierran esa permanencia, y luego West Ham, Burnley y Wolverhampton. Por comentar un poquito el Arsenal. El Arsenal se le vieron las costuras, la verdad. Carrick supo hacer bastante bien lo que hizo muy bien en el partido contra el City, que es aprovechar los errores en la salida de balón de ambos equipos. Sigue con el City, dominó más en el tema tiros, etcétera, y todo eso fue o sea, no efectivo, pero tuvo muchísimos tiros. Esto era una prueba de fuego bastante grande. El golazo de Dorgu en España se hubiese anulado porque la toca ligeramente con la mano, pero luego en Inglaterra es un poquito... es legal eso, o sea, no existe la norma de que si tocas con la mano de forma voluntaria o involuntaria y metes gol tú, se anula. Eso aparece en España, pero en Inglaterra no. Eso sí, tremendo golazo de Dorgu. Y luego, pues eso, después del empate del Arsenal, que la verdad que a balón parado, es que de verdad, tío, o sea, es que parece estar, tío, es como si te atacaran millones de abejas a la cara, te lo juro. O sea, es impresionante la cantidad de jugadores que meten en apenas 1 metro cuadrado. Parece el metro a las 8 de la mañana. Es el área contraria con los jugadores del Arsenal y del United ahí. O sea, me parece impresionante. Pero luego el tirazo de Mateus Cunha espectacular, la verdad. O sea, y el United que se pone cuarto, la verdad. Ahí sí que veo efecto Carrick, porque hay una cosa que ha hecho muy bien Carrick, y ya lo he dicho antes en la intro del fútbol, de la sección de fútbol, que iba a pegarle un paro a Amorim. Y claro, la diferencia entre Carrick y Amorim es totalmente la contraria. Amorim quiso implementar su táctica a los jugadores, cosa que Carrick ha hecho lo contrario. Con los jugadores ha implementado una táctica que mejor se le viene a ellos, que es lo que está haciendo con Mainú, por fin teniendo minutos, por fin, la verdad, porque con Amorim estaba más fuera que dentro. Poner a Bruno en media punta, Mainú de titular, que como hemos dicho, con Amorim estaba más fuera que dentro del United. Pero bueno, se han dado cuenta Carrick de que es muy importante. De hecho, el partido de Mainú es muy bueno. Esa recuperación que hace en el gol de Mateus Cunha, que va Rice a por él, yo creo que de manera incorrecta. Y claro, meter 3 goles en casa del Arsenal, claro, puede generar un precedente de cómo los equipos pueden jugarle a este Arsenal, especialmente el Madrid. Cuidado con el Madrid, que Arbeloa tiene que meter este partido del United y darle un poquito de instrucciones a los jugadores, en el hipotético caso de que se enfrenten al Arsenal, que ahora mismo se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales de Champions, porque el Arsenal va primero
y el Madrid va tercero. O sea, se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales de Champions. Pero bueno, qué barbaridad, la verdad, qué barbaridad. Ese partido del United. Mis respetos, la verdad, que jugase así de bien el United. Que coño, a pesar de ser fan del Arsenal en Inglaterra, sí que es verdad que echábamos de menos a este United y merece estar ahí en zona europea. Cerramos ya la Premier League. Vamos allá con la Bundesliga. Estos han sido los resultados en la que, como he dicho en la intro, resultado muy sorprendente porque, bueno, primero San Pauli 0, Hamburgo 0, pero Bayern 1, Augsburgo 2, qué barbaridad. Heidenheim 0, Leipzig 3, Mainz 0-5 3, Wolfsburgo 1, Leverkusen 1, Werder Bremen 0, Frankfurt-Hoffenheim como partido destacado 1-3 para el Hoffenheim, Unión Berlín 0, Dortmund 3, Mönchengladbach 0, Stuttgart 3 y luego Friburgo-Colonia 2-1. Así que la clasificación en la que el Bayern sigue siendo líder, le saca 8 puntos al Dortmund. Primera derrota del Bayern en la Bundesliga, las mismas que el Dortmund, la verdad. El Dortmund solo lleva una derrota, pero que precisamente sería contra el Bayern. Pero claro, tiene 4 empates más. Es una locura, la verdad. Está a 8 puntos. Luego Hoffenheim, que tiene un partido menos, se puede distanciar de los Stuttgart, de los Leipzig, de los Leverkusen, etcétera y todo eso. Y consolidarse en esa Champions puede ser bastante interesante. Luego Friburgo, Frankfurt y Unión Berlín en ese top 9. Y luego Colonia, Mönchengladbach, Wolfsburgo, Augsburgo, Hamburgo, Werder Bremen, que quedarían en permanencia. Mainz 05, que sale del descenso, pero está en playoff de descenso. Y luego San Pauli y Heidenheim en descenso a segunda división. Por comentar un poquito el Bayern, la verdad que salió con bastantes suplentes. De hecho, el único gol que metió el Bayern fue Hiroki Ito, que estaba jugando de lateral izquierdo, y Davis de lateral derecho. Y claro, pese a que el Bayern dominó, como se suele decir, aunque veo las estadísticas, ha sido un partido muy, pero que muy igualado. De hecho, en tiros son iguales el Augsburgo con el Bayern, y en tiros a puerta un tiro a puerta más el Augsburgo que el Bayern. O sea, la verdad que el Augsburgo hizo méritos para ganar este partido, cosa que no es fácil ganar al Bayern y encima en el Allianz. Así que bueno, también te digo, el Bayern le saca 8 puntos de ventaja al Dortmund, está clasificado con el top 8 de la Champions, así que no tiene ningún problema en ello. Vamos allá con la Serie A. Estos han sido los resultados de esta nueva jornada de la Serie A, en el que ha habido palizas espectaculares, porque ha habido un 6-2 del Inter al Pisa, y eso que el Pisa empezó ganando 2-0, como 6 Torino 0 en la goleada del fin de semana, y pedazo de rosco que le metió el Como al Torino. Fiorentina 1, Cagliari 2, Lecce 0, Lazio 0, Sassuolo 1, Cremonese 0, Atalanta 4, Parma 0, otra paliza más, Génova 3, Bolonia 2 en el partido de los golazos, Juventus 3, Nápoles 0 como partido destacado, otra paliza más, y luego Roma 1, Milan 1. Con este empate de la Roma y el Milan, el Inter pilla un poquito de ventaja, porque como vais a ver ahora mismo en la clasificación, el Inter le saca 5 puntos de ventaja al Milan, y 9 a la Roma, cuidado, y 9 a la Roma y 9 al Nápoles, que cierran esa zona Champions, y luego Juventus Como, que cierran esa zona europea, y luego Atalanta, Bolonia, Lazio, Sassuolo, que cierran ese top 10, y luego Udinese, Cagliari, Génova, Cremonese, Parma, Torino, Lecce, que cierran esa permanencia, y luego tira la Fiorentina a la segunda división, y luego el Las Verona y Pisa. La verdad, partidazo, la verdad. Partidazos, palizas, resultados súper sorprendentes. No me esperaba que la Juve le iba a meter 3 al Nápoles, y eso que el Nápoles tiene una semana muy importante. Ya empezó la semana muy muy mal, porque se juega en casa, en el estadio de Diego Armando Maradona, clasificarse para el top 24 de la Champions contra el Chelsea, que el Chelsea está jugando el top 8 de la Champions, que es ahora mismo es el que cierra esa octava posición de la liguilla. Por tanto, va a ser un partido a cara de perro, como se suele decir. Y terminamos con la Ligue 1, en la que han habido también alguna que otra paliza, en la que estos han sido los resultados: Auxerre 0, PSG 1, Rennes 0, Lorient 2, Le Havre 0, Mónaco 0, Marsella 3, Lens 1, como partido destacado de la jornada, Nantes 1, Niza 4, Brestois 0, Toulouse 2, París FC 0, Angers 0, Metz 2, Lyon 5, hat-trick de Ndriki, y Lille 1, Estrasburgo 4. Y así que la clasificación, el PSG después de 5 jornadas vuelve a recuperar el liderato, aunque está a 2 puntos el Lens, y luego el Marsella, que iría a Champions, luego Lyon, Lille, Rennes, Estrasburgo, Toulouse, Lorient cierran ese top 10. Por cierto, 5 partidos sin perder ya del Lorient. Y luego el Mónaco, que totalmente diferente, lleva 5 partidos sin ganar, 4 derrotas y un empate. Cae en la 10ª posición. Y luego Angers, Brestois, Niza, París, Le Havre cierran esa permanencia. Luego el Nantes en ese playoff de descenso. Y luego Auxerre y Metz a segunda división. Por comentar un poquito rápidamente, hat-trick de Ndriki, en el que hubo en el post de Instagram de Ndriki,
Vinicius puso un comentario con un dardo a Xabi Alonso bastante claro. No sé cuál, o sea, ahora mismo no me acuerdo de qué decía el mensaje en portugués. Pero sí que era un dardo bastante claro a Xabi Alonso, como que no confiaba a la gente, etcétera, que lo tenía en el banquillo y todo eso. Así que me alegro bastante por Endrick y por esa, que recordemos que es cesión. Y luego también una cosa que me sorprendió bastante del Marsella-Lens, que yo estaba viendo estaba siguiendo en vivo ese resultado, y vi en el segundo gol en Nwaneri. Sí, o sea, me enteré ayer, cuando se jugó, bueno, me enteré el sábado, en el Marsella-Lens, que Nwaneri se ha ido cedido al Marsella, cosa que viene muy bien porque entre Trossard, Martinelli, Saka y Madueke no tiene minutos nada, no iba a tener minutos en Nwaneri, cosa que le viene muy bien tener un poquito de fondo de armario este Marsella, especialmente para un poco de recambio para Mason Greenwood, que ahora mismo es el máximo goleador de la League One, si no recuerdo mal, junto con Panicelli está un golito por detrás suyo. Por eso, espectacular. Aún así, Madueke lleva el otro día, ayer contra el United ya cumplió un año, 365 días, o sea, un año natural, por así decirlo, sin contribuciones de gol. Y les costó 60 palos al Arsenal. Vaya estafa le pegó el Chelsea, la verdad. Pero bueno, cerramos ya la League One. No cerramos todavía la sección de fútbol porque hay que hablar un poquito de Champions. Porque estos han sido los resultados de la jornada 7 de la Liga, de la liguilla. Victoria del Brujas ante el Kairat. Victoria del Bodo sobre el City. El City se complica que flipas. Victoria del Ajax sobre el Villarreal absolutamente lamentable. Victoria del Tottenham sobre el Dortmund. Victoria del Olympiacos sobre el Leverkusen. Victoria del Sporting de Lisboa sobre el PSG. Doblete de Luis Javier Suárez. Victoria del Arsenal en el Meazza. Victoria, paliza del Madrid al Mónaco. Empate entre Copenhague, Nápoles y Galatasaray Atlético de Madrid. Victoria del Karabakh sobre el Frankfurt, que el Karabakh prácticamente certifica ese top 24 de la Champions. Victoria del Liverpool sobre el Marsella. Victoria del Newcastle sobre el PSV. Victoria del Barça sobre el Slavia Praga. Victoria de la Juventus sobre el Benfica. Victoria justísima por la mínima del Chelsea contra el Pafos. Le salvó bastante ese gol de Caicedo. Victoria del Bayern sobre el Unión Saint-Gilloise. Y victoria, pedazo de victoria, del Athletic Club de Bilbao en Bérgamo contra el Atalanta, lo cual hace que el Atalanta baje del sexto puesto al 14º y no dependa de sí mismo para clasificarse al top 8. Y el Athletic Club está más vivo que nunca. Y eso que el partido, ya os lo spoileo, fue un partido muy pero que muy engañoso, porque el Atalanta con 1-0 iba reventando al Athletic Club. Tuvo una doble parada Unai Simón, tuvo dos tiros al palo, tuvo un gol anulado en fuera de juego por falta. Y el Athletic Club, a la que entró Nico Serrano y Robert Navarro, ¡pum! Un gol y 2 asistencias de Robert Navarro. Pero bueno, así queda la clasificación en la que el Arsenal invicto, 21 puntos, 18 el Bayern, 15 el Madrid, 15 el Liverpool, 14 el Tottenham, y aquí viene la retaila de equipos con 13 puntos, PSG, Newcastle, Chelsea con 13 puntos cierran ese top 8, y hay un PSG Newcastle en la última jornada, y luego con 13 puntos también está Barça, Lisboa, City, Atlético de Madrid, Atalanta, que se jugarán ese top 8, a la espera de lo que pueda hacer también el Chelsea en el estadio Diego Armando Maradona, y luego Inter, Juventus con 12 puntos, Dortmund con 11 puntos, Galatasaray con 10 y Karabakh con 10, Marsella, Leverkusen, Mónaco con 9, PSV Athletic Club, Olympiacos, Nápoles, Copenhague con 8, hasta el Olympiacos es el top 24, por lo tanto el Nápoles no depende de sí mismo para clasificarse, tiene que ganar y esperar a que el Olympiacos no gane, o que el Athletic Club, o que el PSV, o que el Mónaco, o los que tiene delante no ganen, y luego Bodo Glimt, Benfica, Pafos, Unión Saint-Gilloise, Ajax, que tiene una última oportunidad ahí con esas 2 victorias seguidas, pero luego los que están ya eliminados son Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty. Decepcionante el Villarreal. Luego ya a final de temporada diré mis predicciones que yo hice en Petit Comité con mi colega, pero yo puse al Villarreal top 9 y mi colega puso al Villarreal top 8. Madre mía, la verdad. Nos fumamos bastante en ese Villarreal y ha sido una decepción bastante grande. Por comentar los partidos más destacados que pueden decidir varios puestos en la Champions League esta jornada. PSG Newcastle, como digo, Nápoles Chelsea, Dortmund Inter también muy importante. Ajax Olympiacos puede decidir bastante si el equipo de Mendilibar se clasifica al top 24 o el Ajax tiene esa mínima posibilidad. City Galatasaray, importante para el top 8 el City y que goleen.
PSV Bayern, también importante, también interesantón. Luego Barça Copenhague tiene que golear, obviamente. Athletic Club de Bilbao, Sporting de Lisboa, muy importante tanto para el Sporting si quiere conseguir ese top 8 o Athletic Club conseguir ese top 24. Y luego, pues eso, el Benfica Real Madrid, que como digo también tiene que si pierde el Madrid se puede despedir de ese top 8 muy claramente, así que tendrá que ir fuerte al estadio de Daluz y plantarle cara y ganar al equipo de Mourinho. Como digo, cerramos ya el tema del fútbol. Madre mía, es que tengo el desayuno aquí todavía en la garganta. Vamos allá con el baloncesto, que hay que hablar bastantes cositas de Euroliga, de Liga Andesa y de NBA. Y luego pasamos al tenis en la segunda semana de competición, donde os hago un poquito de en directo cómo va ese Luciano Darderi contra Yannick Sinner. Pero antes, vamos allá con el baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto, hay que hablar bastante, voy a ir bastante rápido porque llevo 1 hora y 5 minutos y hay que hablar bastantes cositas. Ha habido doble jornada de Euroliga, me apetece hablar primero de la Euroliga. Y me la quito ya de en medio porque ha habido doble jornada, como digo, papel y boli. Jornada de martes y miércoles. Victoria de Olympiacos, victoria del Hapoel, victoria en la prórroga de la Estrella Roja contra Mónaco, victoria de Zalgiris, victoria paliza del Panathinaikos ante Baskonia, victoria justita del Barça ante el Dubai, canasta ganadora de Darío Brizuela, victoria del Valencia sobre París, victoria de Partizan sobre Bayern, paliza del Madrid sobre Milan y victoria del Fenerbahce sobre el Bolonia. Y luego la jornada de jueves y viernes, victoria de Olympiacos sobre Efes, victoria de Maccabi sobre Panathinaikos, victoria del Bayern sobre el Valencia, victoria de Zalgiris en cancha del Milán, victoria del Madrid contra el Mónaco, espectacular semana del Madrid, victoria de Dubái sobre París, paliza de hecho, victoria de Fenerbahce sobre Baskonia, mala semana de Baskonia, victoria en prórroga de Partizan sobre Hapoel, victoria del Barça en cancha del Lyon y luego victoria de la Estrella Roja sobre la Virtus de Bolonia. Sigue la clasificación, que os he dicho muchos resultados, queréis ver la clasificación. Hapoel sigue siendo líder, 16-7, Fenerbahce igual, 16-7, y tienen un partido menos ambos, y luego Real Madrid y Barça con 16-8, Olympiacos con 15-8, tiene un partido menos todavía, y luego Mónaco cierran ese top 6 y playoff, jugarían en el playoff directamente, y el Valencia que cae de ese tercer puesto a ese séptimo puesto, aún así está todavía a un partido de prácticamente el playoff directo. De hecho juega esta semana, voy a hacer un pequeño paréntesis, esta semana tiene el Maccabi Tel Aviv en el Rocha Arena. Obviamente, por el tema de todo lo de Israel, etcétera y todo eso, no habrá público. Hay partidos muy interesantes, por ejemplo, París-Real Madrid, Olympiacos Barça, Baskonia Zalgiris. Hay partidos bastante interesantes para los españoles, pero bueno, seguimos con la clasificación. Séptimo Valencia, Zalgiris, Panathinaikos, Estrella Roja irían a play-in y hay una diferencia bastante clara. Hay una diferencia de 3 partidos entre el Estrella Roja y el Bolonia, Dubái, Olimpia Milán, que están ya fuera, y luego Maccabi, Bayern, Baskonia, Partizan, París, Efes y Lyon. Ya quedan 14 jornadas y ya se está decidiendo bastante lo que es el panorama de quiénes van a ir a quiénes van a ser los 10 primeros. Especialmente, pero todavía no sabemos quiénes van a ir a playoffs de forma directa, porque, ya os spoileo un poquito, la semana que viene hay doble jornada de Euroliga, entre ellos un Panathinaikos Real Madrid muy interesante, un Barça Fenerbahce, un Efes Valencia, un Dubái Real Madrid, un Hapoel Tel Aviv Valencia, partidazo espectacular, un Baskonia Barça, y luego también de la parte de arriba, un Olympiacos Bolonia, etcétera y todo eso, un París Fenerbahce que puede ser bastante interesantón. Así que cerramos ya la Euroliga, no tengo mucho que comentar sobre los partidos porque no me vi prácticamente ninguno. Muy buena semana del Madrid, destacando, dejando en 78 puntos al Mónaco. No es nada fácil con la pedazo de ofensiva que tiene Mike James y compañía, el equipo monegasco. Así que muy buena semana del Madrid, que como veis ahora mismo en la Liga Andesa, y ya os hago un poquito de enlace, tenemos que el Girona le ganó al Zaragoza, victoria del Madrid, paliza del Madrid sobre el Breogán,
Victoria por un punto del Lleida al Burgos. Me está dando pena el Burgos porque los últimos 2 partidos los ha perdido de 1 punto o de 3 puntos. Bilbao ha ganado al Granada con prórroga. Victoria del Manresa sobre Andorra. Victoria del Valencia sobre el Gran Canaria. Bien, menos mal. Victoria del Baskonia sobre el Juventud. Victoria del Unicaja sobre el Murcia con prórroga. Y victoria en el Palau del Lenovo Tenerife sobre el Barça, con esa última jugada del pick and roll mítico de Marceliño Huertas y de Gio Sermadini, que hace que esta clasificación se vea así. El Madrid con 15-2 le saca 2 partidos de diferencia al Valencia, que va a segundo. El Valencia le saca un partido de diferencia a Barça. Luego Murcia, que creo que lleva 4 derrotas seguidas, iba segundo y ahora va cuarto. Baskonia, que se puede poner por delante del Murcia si gana el partido que le queda. Unicaja, Lenovo Tenerife y Juventud cierran ese top 8 y los que irían a Copa del Rey, aunque todavía el Bilbao Basket creo que puede tener posibilidades, aunque lo tiene bastante difícil. Luego Lleida, Girona, Breogán, Manresa, Gran Canaria, Zaragoza, Andorra cierran esa permanencia, y luego Burgos, Granada irían a segunda división. El Granada temporada lamentable, pero el Burgos lo está haciendo muy decente. De hecho, es que el Burgos pierde con el Lleida de 1 punto. La semana pasada perdió de 3 puntos, creo que fue contra Moraván Andorra. No, fue contra... ¿Contra quién fue el partido? Lo tengo por aquí. A ver que lo vea por aquí. Perdió de 3 contra el Juventud. Luego perdió de 1 con el Barça, creo. También, o sea... que se le está escapando bastantes partidos. De hecho, el Burgos le ganó al Granada en la jornada 14 y luego al... sí, es que yo me acuerdo que el Burgos estuvo... O sea, le puso las cosas complicadas al Barça, pero bueno... Me jodió bastante, la verdad, me jode bastante el San Pablo Burgos, porque es que quiero que se mantenga en primera, porque es que por 4 o 5 puntos está en el descenso y podría estar perfectamente ahí en mitad tabla ahí bien, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, cerramos ya la Liga Andesa, vamos allá con la NBA, en la que vamos allá con la clasificación del este primero, que son la conferencia más flojita, en la que Pistons sigue siendo primero, con 33-11, Celtics sigue siendo segundo, los Raptors han metido terceros, los Knicks van cuartos, mala semana de Nueva York, la verdad, lleva una semana bastante complicada Nueva York, Cavaliers y Sixers van quintos y sextos, serían playoffs de forma directa. Muy bien Joel Embiid, por cierto, muy bien Joel Embiid, está jugando muy bien, pese a la derrota del domingo, del sábado, no me acuerdo cuándo fue de este fin de semana, contra Nueva York, que lo televisaron a nivel nacional. Jugó muy bien Joel Embiid y hizo un triple doble, me acuerdo, esta semana de 28, 29 puntos, o sea, espectacular. Luego el Heat, Magic, Bulls y Hawks, como siempre ahí en play-in. Y luego Bucks, Hornets, Nets, Pacers, Wizards. Anteto está llamando a la puerta del traspaso, pero bueno, vamos allá con el oeste, que ya lo hemos dicho en la intro, en el que los Thunder ya no pueden conseguir el récord de los Warriors, van 37-10, no sé si sigue siendo una locura. Los Spurs siguen manteniéndose, bueno, se han puesto segundos, pero tienen el mismo récord que Denver Nuggets. Destacar que Peyton Watson, el jugador de Denver Nuggets, ante la lesión de Nikola Jokic, ha conseguido ser jugador de la semana en el oeste, cosa que tiene su mérito, la verdad, haciendo promedios espectaculares y muy serio candidato al MIP, si no fuera porque Jokic le catapulta bastante a este equipo, la verdad. Pero estamos viendo una versión muy buena de Jamal Murray, de Peyton Watson y toda esta peña. Rockets van cuartos. Los Rockets, vaya partidazo se hizo Durant contra los Pistons. Los Lakers y los Suns van quintos y sextos, aunque los Suns van a bajar bastante porque se les ha lesionado Devin Booker y ya le metieron una paliza esta madrugada, les ha metido una paliza, no sé si era... No sé quién ha sido, creo que ha sido Miami, no me acuerdo ahora mismo, pero tiene mala pinta Phoenix Suns y la verdad que me da pena, la verdad, porque Phoenix había encontrado bastante el camino. Esto lo puede aprovechar los Timberwolves, que tienen el mismo récord. Los Warriors dudo que lo aprovechen porque Jimmy Butler se ha lesionado del cruzado y está fuera toda la temporada. Blazers a ver si puede meterse ahí un poquito en la pelea. Los Clippers, ojo la remontada que están pegando los Clippers. Llevan ganados 15 de los últimos 18 partidos. Cuidado, la verdad. Tyronn Lue que ya vuelve a hacer de las suyas. Grizzlies y Mavericks, Jazz, Kings y Pelicans están fuera de playoff y de play-in. Y por eso, básicamente, destacar que esta semana, en la madrugada del sábado al domingo, si no recuerdo mal, volvió Luka Doncic a los Lakers, o sea, a Dallas. Obviamente le recibieron con un aplauso. Yo siempre le voy a aplaudir a
a Luka Doncic siempre que venga a mi equipo, a Dallas Mavericks. Y a pesar de que los Lakers estaban dominando muy bien ese partido con una ventaja de 10, 12 puntos, se les fue la perola en el final del tercer cuarto, principio del último cuarto, y Dallas se puso con una ventaja de 14 puntos. Acabó perdiendo el partido Dallas, con Doncic haciendo 33 puntos, 11 asistencias, 9 rebotes, el mamonazo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias Nico Harrison, obviamente, insisto. Gracias Nico Harrison, me cago en tu vida entera, la verdad. Iba a decir un taco, pero bueno, vamos a ser family friendly por una vez esta temporada y decir pocos tacos, la verdad. Pero bueno, cerramos ya el tema del baloncesto. Vamos allá con el tenis. Os hago un poco de evento en directo de cómo va ese Darderi contra Sinner. Y vamos allá de lo que ha sido esta primera semana de competición y cómo han ido de momento mis predicciones que dije la semana pasada. Vamos allá con el tenis. Es una imagen para la historia del deporte. Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros. Bueno, como he dicho, toca tenis porque qué ganitas tengo, la verdad, de hablar de tenis de este Open de Australia. Ya se ha cumplido la primera semana de competición. Ayer domingo se empezó la segunda semana. Ahora mismo, en directo, son las 10 menos 12 minutos cuando estoy grabando este podcast, que lleva ya la friolera de casi 1 hora y cuarto de tiempo. Ahora mismo Sinner ha ganado los dos primeros sets 6-1, 6-3 a Darderi y va 4-3 ganando en el tercer set, aunque Darderi tiene toda la pinta de que va a conseguir igualar a 4 porque va 40-0 con su saque. Por destacar bastantes cosas, voy a hablar un poquito de Alcaraz. Porque sí, lo puse como decepción. Por cierto, Darderi ya ha hecho juego en blanco, 4 iguales. Lo puse como decepción por ese primer partido que me generó bastantes dudas. También te digo, yo tenía en la conciencia también la cabeza de que era el primer partido. También te digo, es la primera vez que Carlos Alcaraz llega a cuartos de final sin ceder ni un set. ¿Qué pasa? Que varios de los sets han sido bastante reñidos, cosa que para las piernas le puede costar bastante. Especialmente porque en cuartos de final, mañana, que no sé si hay horarios confirmados, mañana martes, juega no antes de las 10 y 10 de la mañana. Aquí pone que no juega no antes de las 10 y 10 de la mañana, pero bueno, eso ya lo confirmaré después. Contra de Miñaur, por cierto, que no lo he dicho, cosa que le va a costar bastante, a pesar de que de Miñaur tiene en un head-to-head combinado con Sinner y con Alcaraz un récord de 0-17. Así que qué barbaridad. Pero bueno, sí que es verdad que con respecto a Sinner, con respecto a otras personas, como por ejemplo con Djokovic, etcétera, puede que le cueste un poquito más. Con Zverev a lo mejor un poquito, que con el Chita callando, Zverev está en cuartos de final y tiene un duelo interesante con Musetti, bastante interesantón. Luego, en cuanto, bueno, eso lo que decía de Alcaraz, le puse como decepción. Sobre todo porque yo pensaba que iba a ceder más de un set, más de 2 incluso. Pero bueno, está siendo bastante convincente, pese a que varios partidos ha ido al tiebreak, como el primer set de Huffman, el primer set del partido de octavos contra Tommy Paul. Claro, entonces hay que un poco medir eso, que todavía aún queda campeonato. Está en la segunda semana de competición, muy importante, pero bueno. Con respecto a otras ediciones de Open de Australia, está bastante mejor, es más maduro, sabe controlar bastante bien las situaciones estas que está bajo presión, así que bueno, todavía lo veo un poquito lejos para ganar el Open de Australia porque Sinner está bastante imparable, entonces claro, todavía tengo esa duda, pero bueno, tiene la ventaja de que tiene un cuadro mejor, porque evita a Djokovic y evita a Sinner hasta una hipotética final. Sí que es verdad que en cuartos le va a costar de Miñaur, que ya al hilo a la siguiente predicción que hice, puse a Bublik como favorito, o sea, como favorito para como revelación, por así decirlo, cosa que me equivoqué completamente porque la revelación está siendo Musetti y Taylor Fritz, Musetti y Casper Ruud, perdón. Musetti porque de normal suele ser un tipo de tierra batida y ahora mismo está en cuartos de final, que se enfrentará a Alexander Zverev mañana de madrugada. Y Casper Ruud también, porque podría haberlo, lo tenía ahí como predicción, como en la recámara, porque ya le vi a final de temporada en Estocolmo, en Estocolmo y en otros torneos indoor,
de pista dura, que había implementado una derecha y un revés y un saque más agresivo, siguiendo con un poco de topspin, como suele hacer bastante Casper Ruud, pero haciendo un tiro bastante más agresivo, metiendo un poquito de plano, por así decirlo. Cosa que Ruud lo iba de normal en Australia, en Wimbledon y en US Open, le suele costar bastante. Y ahora mismo creo que está haciendo su mejor resultado en el Open de Australia. Y veremos ahora mismo, todavía no ha empezado el partido, pero porque juega ahora mismo en la Laver, Shelton y Casper Ruud, aunque está todavía el partido de Swiatek contra Madison Inglis en ese partido de octavos de final. Luego hablaremos del femenino, que ahora mismo Swiatek le ha metido un rosco a Madison Inglis, pero tiene bola de break en contra con su saque contra la única australiana que queda en el cuadro femenino. Pero bueno, no nos adelantemos a ello. Casper Ruud lo tenía en la recámara, pero no me esperaba ello por el tema de lo del bebé. Así que de momento bien, la verdad, de momento bastante bien. Por cierto, que estoy aquí en directo viendo el resultado. Ahora mismo Darderi tiene 2 bolas de break para romper la Sinner y tener 5-4 con saque para forzar una cuarta manga. Obviamente sé que Sinner lo va a remontar, pero bueno, ahora sale un poco de evento en directo. Luego Djokovic, que avanza a cuartos de final porque Jakub Mensik se lesionó el abdomen, creo, si no recuerdo mal. Yo que pensaba que Mensik podría hacer la machada contra Djokovic, pero no. Solo jugando 3 partidos ya está en cuarto de final Djokovic, muy descansado también. Creo que juega contra... No sé contra quién juega Djokovic. Creo que juega... sí, contra Musetti. Musetti Djokovic. ¿Y contra quién juega Zverev? Zverev juega... Es verdad que no me acordaba, tú. No, la revelación no está siendo Musetti ni Casper Ruud. Está siendo Lennart Tien. ¿Qué coño? Lennart Tien cargándose a Medvedev en 3 sets y metiéndole un rosco. Coño, no me acordaba de Lennart Tien, que... Y acabó muy bien la temporada siendo ganador de las ATP Finals. Perdona que se me ha ido la perola de que era Musetti o Ruud. No, es Lennart Tien. Y espérate que puede tener posibilidades Lennart Tien de llegar a semifinales. Cuidadito. Por cierto, mi predicción se ha completado. Sinner ha conseguido que las 2 bolas de break salvar las 2 bolas de break sobre Darderi. Estaba clarísimo, la verdad. Pero bueno, es una máquina este tío. Pero bueno, que me voy del tema. Lennart Tien está siendo la revelación. No me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, es el típico americano, en raíces asiáticas, etcétera, calladito, etcétera. Hormiguita, y Lennart Tien está ahí a un paso de las semifinales. Cuidadito, la verdad. Y luego, bueno, estos son los cuartos de final ahora mismo. En el apartado masculino son los siguientes. Como he dicho, la parte alta del cuadro, Alcaraz de Miñaur y Zverev Lennart Tien. Y después la parte baja del cuadro, Musetti Djokovic. Y luego el ganador del Darderi Sinner contra el ganador del Shelton Casper Ruud. Sería el otro duelo de cuartos de final. Y luego el individual femenino. Bueno, de momento Sinner todavía puede cumplir mi predicción de que es ganar el Open de Australia. Luego la ganadora Sabalenka todavía puede ser, obviamente. Puse a Svitolina como revelación. Y... está siendo revelación, pero la que se está llevando la palma es Iva Jovic, la teenager, la chica, sí, la americana de 18 años, de verdad. Yo no sé qué coño hacen en América para sacar tenistas espectaculares, de verdad. O sea, Anisimova, Pegula, Jovic, Madison Keys, Coco Gauff. O sea, ¿qué cojones? Tienes a 5 tenistas que son relativamente jóvenes, potenciales campeonas de Grand Slam o campeonas de Grand Slam, y que son espectaculares, de verdad. Por cierto, bueno, ahora mismo los cuartos de final son los siguientes. Sabalenka y Bajovic por un lado, y luego Pegula Anisimova en la parte alta del cuadro, si no recuerdo mal. Gran partido ese de Pegula Anisimova. Madison Keys, que se ha despedido del torneo hoy, la vigente campeona. Y luego Coco Gauff, Svitolina por la parte baja del cuadro. Y luego Rybakina, que espera duelo, que seguramente sea Iga-Swiatek, en esos cuartos de final, que tengo muchísimas ganas de ver un Rybakina-Swiatek. Este partido va a ser muy, pero que muy interesantón. Pero bueno, la predicción en cuanto a revelación no iba mal encaminado. Bublik se me ha ido un poco la perola por la victoria de Miñaur, en el que de Miñaur consiguió hacer que Bublik tirase mucho de fondo de pista y se la jugase que flipas, cosa que Bublik de fondo de pista es peor que yo, y lo puedo decir en alto perfectamente, por la cantidad de errores no forzados.
que tiene. Y luego Svitolina no estaba mal. Sí que es verdad que nos dejaron ahí bastante... Bueno, que no se saludaron Svitolina y Andreeva. Andreeva yo sabía que iba a pechear bastante fuerte. Sé que era parte del personaje el tema de burlarse de Conchita Martínez. Pero sí que es verdad que el karma le ha pegado muy fuerte porque ayer Svitolina le pegó una paliza bastante grande. De hecho, Andreeva se fue pitada de ayer de la Margaret o de la Rod Laver, no me acuerdo de qué estadio era. Pero bueno, Svitolina es ahí la revelación, pero Iva Jovic es mayor la revelación. Y tengo que darle mis méritos a la teenager de 18 años. Por cierto, todavía sigue siendo igual, es el Darderi Sinner. Está siendo bastante interesantón. Ahora me lo pondré en el móvil cuando termine el podcast y mientras edite este capítulo que lleva ya pues 1 hora y 25 minutos, que ya creo que ya voy a ir chapando. No sé si hacer predicción de cuartos de final, semis y final. Yo creo sinceramente... si todo va bien, Alcaraz le va a costar este partido contra de Miñaur, contra Zverev le va a costar. Ya veremos lo que sucede. Tengo muchas ganas de un posible Djokovic-Sinner en las semifinales. Espero y por favor deseo que Musetti no haga la épica y gana Djokovic. Por favor te lo pido. Quiero ver un Djokovic-Sinner en semis. Por favor te lo pido que de verdad, tío, que es posiblemente la última oportunidad de Djokovic de ganar el Open de Australia y de ganar su Grand Slam número 25. Sí. Y le puede complicar las cosas a Sinner teniendo en cuenta que Sinner ya sufrió golpe de calor ayer antes de ayer contra... No sé qué rival fue. Fue contra Spichirri, creo. Bueno, contra Chimichurri. Que sufrió bastantes golpe de calor que no se podía ni mover. Y luego en el cuadro femenino tengo a Sabalenka como la ganadora y veremos lo que sucede entre Coco Gauff Svitolina y posiblemente Rybakina Swiatek, que es un partido muy, pero que muy interesantón. Espero que me pille a buen horario, rollo como máximo a las 7:30, 8 de la mañana para poder engancharme ahí un poquito a ese partido. Tengo muchísimas ganas y a ver si Rybakina consigue llegar a esa ansiada final y volver a ganar un título de Grand Slam que se le escapó hace un par de años contra Sabalenka en el Open de Australia precisamente. Cerramos ya el tema de este podcast. Gracias por acompañarme. Si habéis escuchado ya o visto desde aquí, hasta este hora y 26 minutos, gracias por acompañarme. La semana que viene se decide el top 8 de la Champions, lo comentaremos. Hablaremos también de la liga, como siempre, de las mayores de las ligas, de la Hypermotion, de todas ellas. Hablaremos también... Se me ha olvidado de la Premier, hay un City Tottenham muy interesante y hay partidos bastante interesantes en la Premier. También, obviamente, hablaremos de la Copa del Rey. Bueno, haremos un poquito de previa de esa Copa del Rey de cuartos de final sobre quién creo que va a pasar esa eliminatoria. Y luego, pues eso, hablaremos de Euroliga. No hay doble jornada, como digo, hay solo una jornada de Euroliga, pero hay partidos bastante interesantones. Hablaremos también, si nos han dejado algo de datos en el tema de los test de Barcelona. Veremos quién es el ganador del Open de Australia, que se decide el 1 de febrero el ganador. Y luego ya volveremos nos meteremos ya de lleno en la gira de tierra batida, que tengo muchísimas ganas de esa gira de tierra batida. La mejor gira para mí de todo el circuito. Y luego también, pues eso, hablaremos de baloncesto, como digo, de NBA, repasaremos un poquito, como siempre, cómo va la temporada, que ya llevan 47 partidos, ya le está acercando el trade deadline y veremos si hay algún movimiento, aparte del que hubo hace un par de semanas con el de Trey Young a Washington y con todo ello. Nos vemos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.